Buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a iniciar lo que es el tercer encuentro síncrono o la tercera clase que nos corresponde a Seminario de Investigación 2, perteneciente al doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. En el día de hoy vamos a trabajar lo que es, o mejor dicho, les voy a disertar sobre lo que es la articulación entre teoría, objetivos y los paradigmas de la investigación, ¿sí? En este sentido, voy a compartir pantalla. Ok, Ok, en primer lugar, en la parte número uno, estuvimos estudiando un poco lo que son las teorías, los diferentes niveles de las teorías. En la segunda clase estuvimos hablando también sobre la relación entre la teoría y los paradigmas. Ahorita pues vamos a tratar otro elemento específico que tiene que ver con la parte de los objetivos. Los objetivos ayudan a vincular lo que son las teorías y los paradigmas, ¿ok? Eso es importante dentro de sus procesos de investigación. Como ya les dije, pues algunos ya tienen sus respectivas retroalimentaciones, unos más, otros menos, todo depende de lo que hayan desarrollado, pero es importante que sigan trabajando sobre ese papel de trabajo porque precisamente Seminario 2 pues es la continuidad de lo que ustedes han desarrollado en Seminario 1. Debieron en este transcurso, mientras que veían Seminario 2, seguir trabajando y puliendo lo que vieron en Seminario 1. Pues aprovechen ahorita esta oportunidad y en ese sentido, pues yo podré revisar los papeles de trabajo que ustedes desarrollen. Recuerden que la finalidad y el objetivo es que ustedes puedan, al terminar la escolaridad, poder presentar inmediatamente la tesina. Es una de las finalidades que buscamos precisamente dentro del doctorado. Por ejemplo, primera y segunda corte ya culminaron hace más de un año la escolaridad y aún no han presentado, no han inscrito la primera tesina y eso de alguna manera preocupa a uno. Entonces, en este sentido, traten de aprovechar en lo máximo este tipo de seminario y todo lo que ustedes van viendo a lo largo de sus estudios e ir alimentando precisamente esos proyectos de investigación. No lo dejen de último, porque siempre acuérdense que está la tentación de la enfermedad de TMT, todo menos tesis. Entonces, no vale la pena pues hacer todos estos esfuerzos y al final no presentar ningún proceso investigativo. Así que los invito, ya les dije que casi todos están encaminados, uno más, otros menos, pero todos van en un camino y tienen que seguirlo. No lo paren, no lo descuiden y traten de De complementarlo complementarlo y aprovechar. aprovechar aprovechar este momento para profundizar lo que allí tienen presente, ¿ok? Vamos entonces a ver qué trata de este asunto de lo que es la articulación entre teorías, objetivos y paradigmas, ¿sí? Está esta autora que me parece bien interesante, argentina. Ella escribió un libro, yo se lo voy a subir al aula virtual, bien interesante, que ella trata de articular. En este caso ella habla de metodología, pues yo le agregué la parte de paradigma, de una forma bien sencilla de poder comprender esta articulación. Ya sabemos que los estudios doctorales, su finalidad, una de sus finalidades o su eje transversal es la investigación, ¿sí? No es solamente ver una serie de seminarios o asignaturas, sino realizar a través de sus estudios doctorales un proceso investigativo. Y por eso el proceso investigativo pues está concentrado en lo que es una temática, que es más o menos lo que ustedes desarrollaron en Seminario Investigación 1, que ahora corresponde profundizar un poco más esa temática con ayuda, por supuesto, de cada una de las asignaturas que ustedes han visto. Entonces, la investigación, por supuesto, es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencias empíricas
elaboradas a partir de la teoría, aplicando regla y procedimiento explícito. Muy interesante lo que dice esta autora. ¿Qué es lo que me está diciendo? Precisamente en las investigaciones lo que se hace es construir. Construir precisamente constructos teóricos o conceptuales. ¿Pero bajo qué? Bajo evidencia, evidencias empíricas. Evidencia empírica no significa solamente que sea un paradigma cuantitativo, también son evidencia la información que obtengo precisamente de las investigaciones en un orden cualitativo. Y esa evidencia se construye a partir de las teorías. Es decir, es necesario, es sumamente importante las bases, un marco teórico, un marco referencial, como lo queramos denominar, porque a partir de allí es que precisamente vamos a construir las evidencias empíricas. Por eso es muy importante la actividad que van a realizar precisamente para esta semana. Entonces, de esta definición, pues podemos inferir que en toda investigación están presentes tres elementos que se articulan entre sí: marco teórico, objetivos y paradigma metodología. Pues cada una de estas etapas pues se influyen mutuamente y en la práctica de la investigación se piensa en conjunto, ¿sí? Por eso era necesario yo poder revisar lo que ustedes vieron, desarrollaron en seminario 1. ¿Por qué? Porque de esta manera pues puedo tener una mejor visión y poderlos orientar en cuanto a las actividades que vamos a ir desarrollando en seminarios de investigación 2, porque no se pueden ver por separada, están totalmente vinculadas. Y los objetivos, por supuesto, ustedes lo vieron en seminario de investigación 1, no lo van a ver acá, pero eso que desarrollaron allí es importante y es fundamental precisamente para el desarrollo de un marco teórico o de un marco referencial teórico. Entonces, el marco teórico, pues, constituye ese cuerpo de conceptos, ¿verdad? Que tiene diferentes niveles de abstracción, que eso es también bien importante considerarlo, porque a la hora de la verdad, la teoría son conceptos abstractos que se dieron en una oportunidad, algunos investigadores la desarrollaron en función de algunos contextos, de algunas leyes. Ahora, ¿cuál es el papel precisamente que se desarrolla en las investigaciones que uno tiene? Precisamente corroborar si ese tipo de conceptos se desarrollan dentro del contexto en el cual yo estoy realizando las investigaciones. Y a partir de allí, de ese contexto específico donde desarrollo las investigaciones, pues precisamente viene el aporte teórico por parte de una tesis doctoral, porque cada contexto es diferente y uno siempre en esas teorías existen algunas pequeñas modificaciones porque se adaptan al contexto donde se está realizando los procesos investigativos, ¿ok? Entonces, el marco teórico, pues simplemente es eso, un corpus de conceptos y que tiene ciertos niveles de abstracción y que precisamente permiten poder aprender la realidad. Acuérdense que en el momento 1, que lo que vieron ustedes en Seminario de Investigación 1, fue el primer acercamiento de ustedes como investigadores al problema, y ese es una visión o un acercamiento ontológico que ustedes han desarrollado. Ahora viene el acercamiento epistemológico de qué es lo que han dicho los demás en cuanto a eso que ustedes han observado, y precisamente esos elementos epistémicos son los que le van a ayudar a ustedes a aprender, ¿sí? A aprender esa realidad de la cual ustedes están estudiando. Por ejemplo, cuando yo leía los papeles de trabajo de ustedes, lo hacían en forma empírica a partir de sus experiencias, ¿sí? A partir de sus experiencias. Bueno, ahora corresponde no solamente a partir de su experiencia, de lo que viven dentro del contexto que están investigando, sino ahora hay que aplicarlo desde el punto de vista o observarlo, visualizarlo desde el punto de vista del marco teórico o de la referencia epistémica de las cuales se han escrito sobre esa realidad. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ninguna. Continúo entonces. Es interesante que veamos esta gráfica que tiene acá, que nos presenta la autora que yo les nombré, ¿verdad? ¿Cuáles son los diferentes niveles de abstracción teórico que se puede construir dentro de un marco teórico o de un marco de teórico referencial? Tenemos los supuestos paradigmáticos, ¿verdad? Que es el nivel más general de teoría o que encontramos de teoría, ¿verdad? Es decir, que las construcciones teóricas tienen que estar totalmente vinculadas con los paradigmas, que eso lo vimos en la clase pasada. Si no lo recuerdan, pues las clases ya están en el aula virtual, en la cual ustedes pueden volver a atender.
Entonces, una de las cosas que se había dicho, si realizamos una investigación desde un paradigma positivista, precisamente los constructos, las teorías que sustenten precisamente esa investigación tiene que estar enmarcada dentro de un paradigma positivista. Si realizo una investigación bajo un paradigma fenomenológico, las teorías que yo voy a seleccionar para sustentar precisamente la investigación tienen que estar bajo ese enfoque, al igual que el sociocrítico. Por supuesto, también está la otra posibilidad que yo les hablé a ustedes de los paradigmas emergentes, donde los paradigmas emergentes permiten de alguna manera poder complementar, ¿sí? Este, integrar diferentes conceptualizaciones teóricas sin importar a qué paradigma pertenecen, siempre y cuando esa teoría realmente sea una necesidad para poder reflexionar profundamente sobre la problemática. Entonces están esas cuatro alternativas, pero aquellos que se vayan por alguno de los enfoques tradicionales, obligatoriamente todas las referencias o que van a sustentar a sus investigaciones tienen que estar bajo el mismo paradigma. Por eso es que el nivel más general a nivel teórico se encuentra es en el paradigma, el que arropa a cada una de esas teorías. ¿Para qué me sirve este nivel más general? Precisamente ayuda a orientar la selección misma del problema o el fenómeno a investigar, la definición de los objetivos de la investigación y la selección de la estrategia metodológica para abordarlo. Es decir, que este macroconstructo que se llama el supuesto paradigmático va a permitir la vinculación que debe existir entre los objetivos y los métodos que se van a abordar la problemática. Eso es muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta. Por otra parte, tenemos un segundo nivel que son las teorías generales, que está constituido precisamente por un conjunto de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar procesos y fenómenos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permiten este nivel de teorías? Pues simplemente nos permiten condicionar las preguntas que nos hacemos y el modo en que intentamos responderlas. Es decir, que el nivel de teoría general es la que me va a permitir poder ver epistémicamente ese problema del cual yo estoy abordando y, por supuesto, darle respuesta a esas interrogantes que me planteé en el momento uno o lo que ustedes desarrollaron en seminario de investigación uno. Entonces, por eso es importante no abandonar ese trabajo, hay que retroalimentarlo, enriquecerlo y seguir trabajando sobre ello para poder perfeccionar lo que se va a desarrollar en seminario de investigación 2. Posteriormente tenemos un tercer nivel que tiene que ver con las teorías sustantivas y esa precisamente está conformada por preposiciones teóricas específicas de la parte de la realidad, es decir, lo que me explica en una forma concreta la realidad que yo estoy estudiando, ¿sí? A partir de ella, pues se definirán los objetivos específicos de investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca a las otras partes del diseño. Es importante esto, lo que tiene que ver acá. ¿Por qué son necesarios los objetivos? Algunos no los tienen, tienen que configurar los objetivos, porque precisamente en la próxima clase, que es próximo fin de semana, les voy a explicar de cómo desde los objetivos emanan precisamente los constructos teóricos en los cuales ustedes necesitan desarrollar ese capítulo 2 de sus trabajos de investigación, bien sea a nivel de tesina o bien sea a nivel de tesis doctoral, y que precisamente son esas teorías sustantivas que ayudarán posteriormente a la construcción de una teoría general y luego a esa teoría más abstracta, que es donde está la vinculación entre teoría y paradigma. ¿Ok? ¿Qué nos permite o qué nos ayudan las teorías sustantivas? Precisamente la definición de preguntas del cuestionario en caso de una encuesta, porque pues, eso también se lo voy a explicar la clase que viene, porque a las preguntas que utilizamos en los instrumentos que vamos a aplicar en los procesos investigativos no salen de la nada, no salen de la experiencia o de la percepción cotidiana que pueda tener el investigador. No, tiene que tener una fundamentación y esa fundamentación precisamente son las teorías. Entonces, es importante, por favor, revisen los que enviaron. Por supuesto, no lo enviaron todos. Revisé 13 trabajos, ustedes son 19. 6 personas, pues no se ocuparon en enviar algo que ya supuestamente tienen listo. 1, 2, 3, 4, 4, 5 personas no enviaron.
cosas que ya tienen lista, pero bueno, cada quien pues es responsable de sus acciones dentro de este seminario. Entonces, es necesario que revisen lo que les escribí en el aula virtual, perfeccionen esta semana lo que corresponde o las observaciones que le hago y a partir de allí pues viene precisamente ese proceso de construcción que vamos a iniciar en la próxima semana, ¿ok? Entonces tenemos aquí los tres niveles de la teoría que nos podemos encontrar dentro de un proceso de investigación, lo que son los supuestos paradigmáticos, lo que son las teorías generales y lo que son las teorías sustantivas. Es importante entonces lo que les he dicho, dentro de esta temática, lo que estoy recapitulando o retomando del momento uno que ustedes desarrollaron son los objetivos, hablar sobre la importancia de los objetivos. Entonces, los objetivos precisamente constituyen una construcción del investigador para abordar el tema o problema de la realidad a partir del marco teórico seleccionado. Del marco teórico seleccionado. Entonces, es importante eso que está allí presente. Entonces, en este caso, los objetivos específicos son los que me van a permitir precisamente poder desarrollar o tener una idea clara de cuáles son las bases teóricas que voy a desarrollar. Uno de los problemas que se presentan en muchos procesos investigativos a través de la formulación de los trabajos especiales de grado es que las personas comienzan a colocar, meter teoría, sin ningún tipo de fundamento, solamente para cumplir con un requisito de una gran cantidad de páginas que tienen que entregar. Y eso no es así, porque eso no tiene ninguna vinculación con lo que hemos estado hablando desde que iniciamos Seminario de Investigación uno. En este caso, la vinculación entre teoría, objetivos y paradigma. Entonces, existen dos tipos de objetivos dentro de la investigación, objetivo general y objetivos específicos. Por supuesto, el objetivo general siempre será el foco con el cual se va a desarrollar los procesos investigativos. Hay algunos de ustedes que ya tienen como encaminado lo que es la tesis doctoral, que es totalmente válido, pero recuerden que hay que desarrollar una investigación previa, lo que es la tesina. Algunos les recomiendo que para la tesina desarrollen el objetivo uno y 2 específico, algunos solamente el objetivo uno que tienen en su respectiva formulación, porque es la parte de diagnóstico. Recuerde que el paradigma evaluativo que sigue el doctorado es el modelo de Stuflenberg, que viene a ver con el contexto, insumo, proceso y producción. Y a nivel investigativo, pues precisamente en la tesina se trabaja lo que es el contexto, los insumos, es decir, dónde voy a realizar la investigación y con qué elementos cuento yo precisamente para poder desarrollar el proceso de una tesis doctoral y por supuesto llegar a ese producto que es la contribución de una, bien sea de un modelo, bien sea de un constructo teórico o bien sea de algún elemento desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Alguna innovación tecnológica. Entonces, hay algunos que también tienen sus investigaciones y solamente están enfocados en la tesina, que también es totalmente valedero. Pero dentro de esa propuesta, entonces hay que pensar con qué es lo que voy a proyectar precisamente como una propuesta de tesis doctoral. Eso es bien importante, eso lo que ustedes tienen allí presente. Por otra parte, pues los objetivos son formulados como proposiciones porque contienen los conceptos teóricos fundamentales. Por lo general, los temas están construidos por variables o variable constructo o también por categoría constructo. Depende del enfoque con el cual ustedes lo pueden asumir. Yo por lo general comparto esto con lo que decía el doctor Sergio, digo, bien sea cuantitativo o bien sea cualitativo, siempre vamos a estar trabajando con variables. Eso de diferenciar entre categoría y variable no tiene ningún sentido, pero lo importante es que ambos son constructos. Entonces, eso es importante que lo mantengamos bastante claro. Entonces, los objetivos por lo general se hacen en función de los constructos, bien sea variable o categoría, como ustedes lo consideren, que forman parte de esa temática con la cual voy a iniciar el proceso de investigación. Recuerde que la temática no es el objeto de estudio. El objeto de estudio es lo que yo estoy proyectando a través de una hipótesis que lograré al final del proceso educativo, perdón, del proceso investigativo.
Entonces, los objetivos son formulados como proposiciones que contienen los conceptos teóricos fundamentales, que eso se lo voy a explicar con mayor detenimiento el próximo encuentro que nosotros vamos a tener, ¿ok? Y por otra parte, pues los objetivos de la investigación se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben ser factibles de ser abordados por una metodología. ¿Por qué? Porque precisamente a partir de los constructos es que yo voy a desarrollar, bien sean los instrumentos de recolección de datos o bien sea van a surgir esas categorías emergentes de las cuales yo quiero constructar precisamente a partir de las evidencias, vivencias o interpretaciones que hago en el contexto de estudio que voy a realizar. Y por supuesto, los objetivos permiten la conexión entre la teoría y la metodología. Y por supuesto, no queda atrás de lo que estamos hablando de los paradigmas. Entonces, los objetivos es uno de los elementos principales. Cuando uno realiza una operacionalización de variables o una sistematización de categorías, precisamente lo que está construyendo es la columna vertebral de su investigación, porque de allí depende la vinculación que puede existir con el planteamiento del problema o también con las bases teóricas y por supuesto con el método y también con los análisis y los resultados. De todas maneras, esos elementos, esa parte técnica, se la voy a explicar con bastante detenimiento el próximo encuentro. Ahora bien, entonces la metodología que está vinculada totalmente con el paradigma está conformada precisamente por procedimientos o métodos para la construcción de las evidencias. Evidencias, ¿por qué? Porque quiero demostrar que eso que yo he desarrollado desde una visión epistémica, teórica, dentro de esta etapa de la investigación, da cuenta o demuestra precisamente lo que se está observando en el contexto donde está el problema. Y la parte de la metodología, pues precisamente son los procedimientos que me permiten la construcción de esas evidencias. Es muy importante entonces esas vinculaciones de las cuales le estoy hablando. Por supuesto, la metodología se apoya en los paradigmas, dependiendo del paradigma, de los diferentes positivista, interpretativo, emergente o sociocrítico, pues allí se van a determinar cuáles son los métodos que se van a aplicar precisamente para abordar el problema. Por otra parte, también la metodología ayuda a reflexionar acerca del papel de los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y la vinculación con la evidencia, el recorte de la realidad, los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la verificación y falsificación y los contenidos y alcance y explicación e interpretación. Entonces, sumamente importante esto lo que le estoy mostrando. ¿Cuál es el eje central de hoy? Precisamente lo que vemos acá en el tema, teoría, objetivos y paradigma de la investigación científica. ¿Quién es el que está en el centro? Precisamente los objetivos. Entonces, los objetivos es como el cerebro, precisamente, de un proceso de investigación, que es el que me va a determinar cuáles son los elementos epistémicos que debo considerar, cuáles son los métodos que debo abordar, cuáles son las técnicas o instrumentos que debo utilizar para poder construir evidencia a partir de lo que me dicen los otros investigadores en cuanto a lo que yo estoy observando en el contexto de estudio que tiene que ver con la parte ontológica, ¿ok? En función de eso, pues aquí tengo un cuadro resumen. En este cuadro resumen vemos una cantidad de objetivos, ¿sí? Vemos objetivos desde un enfoque cuantitativo, uno cualitativo y complejo, o también podemos llamarlo emergente. En los cuantitativos, pues los objetivos tienen que estar acompañados de un verbo en infinitivo que termina en ar, er o ir. En este caso, en los cuantitativos, los verbos que se utilizan en los objetivos son duros o fríos. Por ejemplo, allí tenemos una lista: analizar, comparar, determinar, demostrar, definir, explicar, establecer, evaluar, relacionar, verificar. En lo cualitativo, pues los objetivos son más blandos, más cálidos, y vemos comprender, contrastar, describir, develar, explorar, generar, interpretar, reflexionar y visualizar. Una de las cosas bien importantes que yo siempre le enseño a mi estudiante de pregrado, la forma en que usted pronuncia precisamente los verbos de los objetivos le permite a usted determinar cuál es el enfoque que está utilizando.
Y ustedes, si pueden ver mi tono de voz, cuando yo dije lo cuantitativo, dije analizar, comparar, determinar, demostrar. Es decir, un tono de voz más elevado. Por eso que se dice que son verbos duros. En el cambio, los cualitativos, el tono de voz es medio y estoy precisamente con objetivos blando, comprender, contrastar, describir. ¿Lo ven? Y en la parte de los complejos no determinados o de los paradigmas emergentes, pues tenemos aproximar, complementar, configurar, contrastar, construir, contextualizar, descubrir, diseñar, englobar, interactuar, validar. ¿Sí? Entonces ahí tienen como una lista de verbos dependiendo de lo que ustedes, el enfoque que van a determinar, aquellos que van a revisar sus objetivos según las orientaciones que se les dio o aquellos que tienen que crear sus objetivos en función de lo que también le escribí allí. Entonces, en lo cuantitativo, pues vemos que ahí está el paradigma positivista, en lo cualitativo nos encontramos con el paradigma interpretativo y sociocrítico, y en los verbos complejos, pues nos encontramos con los paradigmas emergentes. Entonces, las teorías precisamente dentro de un enfoque cuantitativo son teorías sustentativas, ¿verdad? Que me van a sustentar precisamente lo que yo estoy observando dentro de la realidad. Las teorías argumentativas es porque me van a explicar, me van a permitir reflexionar sobre ese contexto en el cual yo estoy observando. Y por supuesto, en las enfoque o paradigma emergente son teorías referenciales, porque aquí se demuestra que la realidad es compleja y por lo tanto solamente podemos hacer referencias teóricas, aproximaciones a esa realidad y no la podemos entender o comprender tal cual como se nos presenta, como lo dice, por ejemplo, el paradigma positivista. ¿Ok? Como le dije, pues la clase de hoy bastante corta, era estos elementos teóricos que bien interesante, que quería que ustedes los tuvieran bastante claro. Voy pasando etapa por etapa. Estos días que pasan es para reflexionar, y tomar y considerar cada una de las cosas, ver estas clases que quedan en el aula cuantas veces sean necesarias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud en cuanto a lo que he dicho hasta ahora? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Una pregunta. Hola, Belkis, la escucho. En cuanto al paradigma emergente, ¿qué literatura nos puede recomendar? Depende del enfoque que usted le quiere dar al paradigma emergente, ¿sí? Por ejemplo, Martínez Migueles nos habla del paradigma emergente, pero haciendo uso solamente de los métodos cualitativos. Si yo me voy con paradigma emergente, por ejemplo, el enfoque integrador transcomplejo, que es con el que yo investigo y trabajo la parte de la investigación, pues sí existe, tengo que buscar sobre la transcomplejidad, tengo algunos textos que se lo podría facilitar. Y allí pues hay unos principios en los cuales se complementan los procesos investigativos, como es la complementariedad paradigmática, epistémica, en fin. Ujú. Depende de lo Ah, que usted quiera realizar. Si usted me dice que le interesa un enfoque integrador complejo, yo le puedo facilitar y también pues podemos conversar y le puedo explicar de qué trata eso. ok, entonces voy a pedirle un espacio para ello, porque es que, bueno, a mí me llama la atención no por el hecho de que lo conozcan, lo desconozco, sino que como en el proceso formativo que uno tiene como centro universitario, generalmente se marca un solo tipo de paradigma o se suscribe a un solo tipo de paradigma, que es lo Ujú. que generalmente uno cuando se forma, vamos por allí. Todavía a mí me entran muchas dudas, mucho cuestionamiento con respecto al paradigma emergente, pero bueno, me gustaría revisarlo, Sí, porque como todavía aún no estoy muy clara con lo que quiero. Por supuesto, tengo oportunidad de decidir, sí, sí. pero sobre todo también me llama la atención, doctor, cuando usted habla del paradigma evaluativo, ¿El que, qué? o sea, el paradigma evaluativo que vamos a utilizar, que es el de Stufferman. Que es Ok, el que rige el doctorado. El doctorado fue creado bajo ese paradigma. ok, pero ahí es donde no encuentro la conexión. Todavía, ya he visto varias asignaturas, pero todavía no encuentro la conexión. Porque una cosa es el paradigma de investigación, en lo cual usted está planteando los paradigmas que hemos visto, sociocrítico, positivista, interpretativo y emergente,
Pero el paradigma evaluativo, ¿dónde, en qué momento entra al proceso de investigación? Ahí es donde yo no he encontrado todavía el punto de coincidencia. Y Sí, cuando bueno, lo he compartido con los compañeros, ahí es donde precisamente todavía... cuando yo les di a ustedes epistemología de la investigación, pues precisamente yo le hablé de ese paradigma, ¿sí? Ajá, ajá, Hablamos de ese que se acuerdan que fue la última unidad, estuvimos sí, leyendo el libro, en fin, porque la idea sí, es lo siguiente, cada uno de los seminarios que ustedes ven, precisamente les van a ayudar a construir lo que es la parte del contexto y del insumo, ¿sí? Ese es el proceso de formación. Nosotros visualizamos el doctorado desde esa postura. ¿Qué es lo que me va a ayudar la escolaridad? Precisamente a construir ese contexto, ese insumo desde el punto de vista de la evaluación. ¿Cuáles son las herramientas de las cuales yo me estoy adaptando? ¿Cómo lo vamos a utilizar en el método de investigación o en el proceso investigativo? Bueno, tomamos la decisión en ese caso, cuando estaba el doctor Sergio Arias, porque nosotros dos éramos los que más hablábamos de estos aspectos, era que la parte de la tesina fuera el contexto y de los insumos, donde ustedes tenían que demostrar a partir de allí, a través de un proceso evaluativo. Por ejemplo, la gran mayoría de ustedes en los trabajos que estuve viendo siempre plantean como objetivo uno y dos un diagnóstico. Y precisamente eso es un proceso de evaluación, ¿sí? ¿Bajo qué enfoque van a realizar la evaluación? Precisamente eso se lo va a dar la construcción teórica de la cual nosotros estamos trabajando en este seminario, ¿sí? Entonces, el paradigma evaluativo está en función de la acción que nosotros vamos a ejecutar dentro del doctorado. No es que, por ejemplo, mi investigación va a ser bajo el paradigma evaluativo de Stuflenberg, por ejemplo, no, sino es la acción, la praxis de la investigación, es donde usted va a aplicar precisamente el paradigma. En cuanto a lo demás, en cuanto a esos constructos teóricos, usted tiene la libertad de seleccionar aquellos momentos o aquellos elementos teóricos que usted siente que precisamente le van a ayudar a sustentar su proceso investigativo, porque no le podemos delimitar precisamente delimitar lo que es el paradigma para usted abordar una investigación desde el punto de vista epistémico, de sustento, porque precisamente iríamos en contra del doctorado. El doctorado se creó con una visión totalmente transdisciplinaria. ¿Sí? ok, Por ejemplo, en el grupo de ustedes hay ingenieros, hay educadores, hay administradores, hay una médico, hay una contadora, hay abogados. Entonces, esa transdisciplinariedad le permite a ustedes estar dentro, precisamente dentro de ese conjunto. Entonces no podemos precisamente cerrarle a usted el camino. Solamente el punto de vista epistémico evaluativo es con la acción con la cual se está trabajando dentro del doctorado. ok, Permiso, muchas doctor. gracias. Eh, ¿Cómo, Belkis? Sí, gracias, doctor, gracias. Ok, cuando tengas alguna inquietud y eso, pues me dice y tratamos de tratar de conectarnos en esta forma y poder conversar, ¿sí? Con esas Sí, inquietudes que tú tienes. sí, de verdad sí necesito aun cuando usted me envió las recomendaciones y observaciones, sí lo necesito porque todavía tengo muchas dudas en cuanto a la estructura de lo que vaya a plantear. Todavía tengo bastantes inquietudes porque esa visión paradigmática que ustedes están planteando en el doctorado, la verdad que es un poco, o sea, para mí es nueva Sí, en todo, en todo. Entonces, sí me gustaría en lo que usted tenga disponibilidad de tiempo conversar al respecto. sí, está bien. Gracias. Muchas Su orden. gracias. A su orden. Ya, Inson. Sí, buenas tardes, profesor y compañeros. Profesor, a mí me gustaría en lo posible